Mateadas 1 es un lugar para vos. Mejor información, quítate el amargor. Reseñas dulces que te invitan a matear. Con Mateadas Podcast, lo nuevo vas a ver. Hablamos de anime, de mangas, de juegos y mucho, mucho más. Comienza Mateadas, el primer podcast otaku de Mar del Plata. Y acá comienza Mateadas 1. Buenas, bienvenidos a otro episodio más de el único y mejor podcast sobre manga y anime de Mar del Plata, claro que sí, Mateadas 1. Antes que nada, nos presentamos acá para los nuevos escuchas, quienes nos conocen ya saben quiénes somos. Hasta ahí nomás, no es que mirá, soy mejor amigo de, pero ya sabemos qué boludeces decimos, qué opinión tenemos en las grandes grietas de manga y anime. Pero bueno, acá quien les habla, Gastón, el ilustrador, quien hace esos garabatines para ilustrar las miniaturas tanto en YouTube como en iVoox. Y acá, frente a mí, está el editor, el manager, con ustedes el ditopiano Gonzalo García. Bueno, acá estamos un día más, ahora con un montón de situaciones de movilización, empezó el ciclo lectivo de toda la gente que va a la universidad presencial, ¿no? Entonces todo es una desorganización en pos de organizarse. Entonces puede ser que de ahora en adelante este podcast esté saliendo o bien en un tiempo y forma preestablecido, o puede ser que no, o puede ser que se lleven sorpresas y un día salgan, otro día no, así. Todo una cosa azarosa, como la vida Nisman. No sorpresas a nivel tipo huevo Kinder, pero bueno, sorpresas al fin y al cabo. Por eso es importante suscribirse al canal, tener activada la campanita en el caso de YouTube. Cada plataforma tiene su opción para seguirnos y estar al tanto de las novedades, las notificaciones, de cuándo carajo nosotros salimos al aire y con qué temas. Claro. Pero antes de hacer un resumen de este episodio, llamado por alguna razón Los Niños al Poder, ya verán por qué, queremos hacer una mención especial y mandarle saludos a León López, que apareció en los comentarios nuevamente en nuestro anterior episodio, el episodio que hablamos más que nada sobre Tiger and Bonnie. Así que muchas gracias, León, por escucharnos, muchas gracias por comentar. Y bueno, si quieren recibir saludos nuestros, tanto de mi parte como de Distopiano, solamente tienen que participar, ¿no? Comentarnos en los comentarios de YouTube, de iVoox, Spotify, qué les pareció tal tema, si están de acuerdo, están en contra, si quieren sugerir algún tema, lo que ustedes quieran, háganlo en los comentarios o por las redes sociales que ya Distopiano las mencionará hacia el final del programa. Y vamos a comentar un poquito que en este episodio vamos a tratar diversos temas. Primero vamos a hacer algunas acotaciones, unas notas de color, de cosas que vamos a comentar por arriba, que no tiene mucho para discutir ni nada, pero las planteamos de una u otra manera. Ya terminó una temporada de anime y ahora empieza otra temporada, entonces vamos a hablar sobre los animes que se vienen esta nueva temporada. Y finalmente, en un segmento final o ultimando, digamos, vamos a estar hablando de 3 series manga anime que tienen un pequeño hilo conductor o un pequeño eje que sucedió así de manera azarosa, porque últimamente se está dando esto, que es sobre niños, sobre protagonistas niños en sus respectivas series. Por ejemplo, un adelanto ya para la gente que quiere ir ahí a los atajos. Por ejemplo, Osama Ranking, que terminó hace poco, Kotaro Vive Solo, que también está en Netflix, y Spy por Family o Spy Family, que es una serie nueva que va a empezar dentro de poco. Y todas estas tienen de protagonistas, o no tanto de protagonista en Spy Family, pero hay un niño
o una niña dando vueltas ahí y tiene sentido dentro de la trama. Así que nada, eso para la gente apurada o que necesita escuchar sí o sí un contenido en específico, va ahí a los atajos en la descripción de YouTube, o en iVoox también están, que son todos los atajos, el minuto exacto en el que estamos hablando de qué y cuál cosa. Bueno, ya habiendo hecho la aclaración de que no están obligados, no nos tienen a nosotros poniéndole la pistola al lado de la cabeza como para decir escuchen todo el programa. Si tienen alguna preferencia, algún tema en particular que les interesa, pueden ir a los atajos y escuchar solamente lo que les interesa. Facilidades, ¿no?, de estos nuevos medios de comunicación. Así que ahora comenzamos con las 3 notas de color. Primero acá tenemos una referida como One Piece Toon. ¿Qué podemos entender como One Piece Toon? Bueno, quienes estén al tanto del contenido de nuestro canal habrán visto que no nos pudimos aguantar y comentamos el capítulo 1043 de One Piece y sacamos nuestras teorías más locas intentando adivinar qué pasó por la cabeza de Oda. En cierto punto se acertó, en cierto punto nos fuimos por un barranco, pero bueno, acá en este capítulo 1044 comenzamos a dimensionar cuáles son las consecuencias de lo que le sucedió a Luffy en el episodio anterior. Así es, en el capítulo, para los que sigan el capítulo, se mostraron todas las particularidades de este nuevo Gear o de esta nueva transformación de Luffy. Y queríamos decir nada más que bueno, nosotros podemos intuir, digamos, o creo que queda un poco claro, que va por el lado más de lo relacionado con la estética Toon, por así decirlo, o por decirlo de algún modo. Obviamente cuando ni bien salió el capítulo, había un montón de teorías al respecto sobre el nivel de la dimensión que iba a poder llegar a tomar esto, que se podía ir pero a cualquier otro lado, y los fanart y un montón de secuencias no se hicieron esperar y fue lo primero que, yo por lo menos lo primero que encontré. Un montón de fanart y un montón de cosas bastante buenas, de muy buena calidad. Y nada, eso, que decir simplemente que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oda y con el camino que está emprendiendo para esta transformación. Sí, todavía se pueden seguir lanzando teorías porque quedan muchas cosas como sueltas, ¿no? Cabos sueltos que todavía no permiten entender del todo al lector si esto es un nuevo Gear, porque Luffy lo denomina Gear, pero por su parte Kaido lo denomina como una transformación típica de Zoan. ¿Por qué toda esta locura, ¿no?, caricaturesca de la mano de una fruta que supuestamente es de una deidad? ¿Por qué elegir el nombre de una deidad y por qué no ponerle la fruta Walt Disney o la fruta Looney Tunes? Qué sé yo, hay muchas cosas que quedan todavía por descubrir y que eso es lo interesante, lo bueno que tiene Oda, que en ocasiones, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, él opta por mostrarte en vez de contarte, que eso es lo que hace a un gran escritor. Que te cuente las cosas no está tan bueno detrás que en las caras. Si a vos te las narra y vos ves y entendés a través de tus propias conclusiones lo que sucede, está bueno porque significa que el autor no subestima la inteligencia de su lector. Bueno, siguiendo con la próxima nota de color, tenemos para hablar lo que ya Listopiano había adelantado, ¿no? Se acerca el final de temporada de anime e incluso de algunos mangas. En este caso es el final de Golden Kamuy. Sí, se dio a conocer que quedan, ahora a la actualidad, en este mismo momento, quedan 3 capítulos de manga por entregarse, digamos, por finalizar. En 3 capítulos finaliza. Y se dio a conocer que va a tener un total de 31 volúmenes. Que nada, digamos, ya va por el volumen 30, el 31 el que viene. Así que finaliza ahí. Nosotros de Golden Kamuy ya habíamos hecho una reseña bastante extensa, hablando no solo del manga y todas las características del manga, sino también del anime, cómo estaba adaptado el anime con sus respectivas OVAs que tenían que ver con la historia y que se tienen que ver para entenderlo mejor, ¿no?, en un orden cronológico de acuerdo a las OVAs. Hace poco salieron unas últimas OVAs que darían un total de 4 OVAs y está anunciada la próxima temporada de Golden Kamuy, que por lo que se ve también
más o menos iría a redondear todo lo que es la historia. Así que ya queda re poco para el final del manga y seguramente va a quedar una última temporada para el anime. Así que cuando acabe, cuando termine, posiblemente hablaremos también de cómo finalizó, porque realmente es un shonen, o bueno, una especie de mixtura entre shonen y seinen que tiene una calidad increíble y se lo remerece. Bueno, y para finalizar con estas 3 notas de color, tenemos lo respectivo al final de Shingeki no Kyojin. Esta vez hablando del anime, porque bueno, ya sabemos que el manga se acabó hace un tiempito, para bien o para mal. Así que, ¿qué se puede decir sobre el final de Shingeki, Distopiano? Bueno, esto es bastante polémico y se generó discusiones y debates a montones dentro de las redes, más que nada de Twitter, porque ya se sabía, ¿no?, que hace un par de años atrás Shingeki no Kyojin viene con la temporada final, digamos, viene llamando a esta temporada The Final Season. Y lo que viene pasando es que primero salió la primera parte y la segunda parte ya uno o la gente pensaba que esa era la última, y si no llegaba a terminar ahí, porque bueno, vos cuando estás viendo el anime te das cuenta, y la gente más que nada que lee el manga se daban cuenta que faltaban un montón de capítulos por animar. Entonces mucha gente ya de antes de la parte 2 teorizaba o se venía hablando de una supuesta película para cerrar todo, para que el cierre se haga en una supuesta película. Justo cuando faltaba un episodio de anime de esta temporada, esto lo vamos a decir como fue, ¿no? Cronológicamente, una de las seiyus que hace del personaje de Gaby, o sea, que hace la voz, digamos, había puesto en Twitter una alusión a una siguiente temporada que decía: todavía queda muchos domingos por ver Shingeki no Kyojin. Y la gente estaba media escéptica, media no, y al final, cuando terminó Shingeki no Kyojin, el último capítulo de la Final Season parte 2, se puso que Shingeki no Kyojin terminará en una siguiente temporada y que recién va a venir en 2023. Así que la patearon hasta el año que viene y sin avisar mucho, o sea, te enterabas justo ese mismo día, no es que, digamos, el año anterior te avisan, mirá que acá no termina, ¿no? Sino que terminaron así de golpe y medio que a los espectadores no le terminó de convencer. Pero bueno, en esta siguiente temporada, si encima no te terminó de convencer eso, que la anunciaran tarde y de una mala manera, o capaz que de una manera escasa, digamos, y por filtraciones, me imagino que cuando termine también va a venir ese hate, digamos, de que hubo en el manga, que es falta animar, digamos, la parte del beso polémico, y falta animar el final en el que Eren se caga en todo lo que había. Bueno, falta animar un montón de secuencias muy polémicas, que capaz que no le va a gustar a todo el mundo, porque ya en el manga pasó. Y la parte de la paloma, todo eso falta. Así que nos vemos en 2023. Para los que siguen el anime, Only Anime, a 2023, amigo. Sí, bueno, hablamos de lo más caricaturesco y de cosas menos caricaturescas y quizás por lo tanto menos divertidas y digamos más serias, como son los finales de mangas, animes, finales estirados, ¿no? Temporada final 2, temporada final 3. Y ahora podemos comenzar a hablar de lo que promete esta nueva temporada, ¿no? Para lo que es el manga y el anime. Así es, como todos los años que venimos haciendo el podcast, venimos hablando casi siempre, o hay momentos en los que empiezan temporadas, terminan temporadas y empiezan otras, que hablamos más o menos de los animes que terminaron, que eran los que nos interesaban a nosotros, que por un lado hemos hablado ya acá, pero que también dentro de próximos podcasts vamos a terminar de cerrar bien algunos de los que nos quedaron de lado, como puede ser Vanitas no Carte, puede ser Orient, para comentar
qué nos pareció, cómo lo vimos, qué tan buena está la adaptación con respecto al manga. Bueno, esas situaciones que siempre hacemos. Pero bueno, esta temporada, como todas las temporadas, tiene un montón de animes. Tiene millones de animes que se traducen por Crunchy, por Netflix, por la plataforma de turno. Pero que nosotros hacemos una especie de filtro, una especie de colador, y dejamos y comentamos acá lo que por un lado o es muy popular o nos interesa a nosotros. Entonces vamos a arrancar diciendo que esta nueva temporada tiene animes que ya arrancaron, ¿no? Ahora cuando estás escuchando este podcast, ya esta temporada está activa, ya podés ir a tu Crunchy de confianza, a tu Netflix de confianza o tus parches de confianza y encontrar estos, o la semana que viene encontrar también estos animes que vamos a hablar. Y uno de los primeros animes que aparecen acá es un anime spin-off de una eterna o una longeva saga muy conocida, casi legendaria, del manga y el anime, que es Detective Conan. Ya habíamos hablado, ¿no?, de los 3 o 4 spin-offs que tiene Detective Conan y que se habían anunciado animes al respecto. Esta temporada, más que nada, va a animar el spin-off llamado Detective Conan Zero no Tea Time, que significa la hora del té cero, una especie de juego de palabras ahí. Y más que nada trata, para la gente que no sé cómo podés llegar a ver este spin-off sin conocer la saga de Conan o qué sé yo, porque justo este personaje es un personaje que aparece bien arrancada ya la saga, que aparece en el capítulo 640 más o menos del manga. Entonces sabemos que Detective Conan tiene más de 1000 capítulos, tanto en manga como en anime, que por momentos hay una especie de hiatus entre lo que hay y lo que no hay en manga, porque también, digamos, el autor trabaja en Conan, digamos, pero al mismo tiempo también trabaja en los otros spin-off y a veces, se toma hiatus entre medio de cada cosa. Para publicaciones, pero no se cansa de juntarla en pala, básicamente. Claro. Y este personaje es uno de los personajes enigmáticos de la saga, que se trata de un agente con triple identidad. Por un lado es supuestamente el hermano menor de Kogoro Mori, por otro lado es un detective de policía, y por el otro lado, ya el tercer lado y mucho más polémico, es un agente de los hombres de negro. O sea, es un triple agente, digamos, ¿no? Entonces, por un lado es cercano a los protagonistas, por el otro lado es un chabón, un detective de la policía, y por el otro lado es un infiltrado, se podría decir de alguna manera, sobre esta asociación de gente que labura en el AMPA, digamos, que labura en todo lo más turbio de esa sociedad, de lo ilegal y qué sé yo. Esto es spoilear un poco la saga, ¿no? Pero digamos, los antagonistas de la serie, son el grupo antagonista de la serie. Entonces tiene un montón de vertientes este personaje dentro de la historia cuando aparece. Ahora bien, este spin-off realmente no es tan detectivesco o no es tan misterioso como si lo es el personaje, sino que este spin-off se centra en la vida diaria de este personaje, es decir, la rutina de vida, cómo se levanta, qué hace, cómo va a comprar al súper. Tiene más que nada una inclinación cómica y que tiene que ver con las cuestiones rutinarias de este personaje. No es, digamos, un nuevo misterio, una nueva continuación de Detective Conan ni nada, sino que es otro bracito de lo que vendría a ser este personaje dentro de esa historia. Así que nada, este podría ser una opción para la gente que ya viene viendo Detective Conan, viene leyendo Detective Conan, ahora que está en hiatus y tiene ganas de seguir viendo el universo ese, podría ser una opción muy buena. Y seguramente yo lo vea y haga alguna especie de reseña también de Detective Conan y sus diferentes spin-offs en un futuro no muy lejano.
otro de los animes que se vienen y que posiblemente hagamos una reseña acá en el podcast, es un juego de supervivencia llamado Tomodachi Game, que está muy bueno, yo lo recomiendo. Es un juego que tiene que ver con amigos que van a tratar de sobrevivir a juegos mentales y juegos así psicológicos, y tiene una cuestión: el manga yo lo catalogaría como un seinen y que tiene diferentes situaciones más 18, porque por un lado tenés tramas muy pesadas como bullying, como suicidios, como amigos que son traidores y mentirosos. Una de las compañeras la hacen pasar como una prostituta. Hay un montón de cuestiones muy pesadas que en un shonen no aparecería, ¿no? Que digamos no aparecerían de esta manera. Hay que ver la inclinación que toma esto en el anime, porque puede ser que todas esas escenas se laven y lo pasen como un shonen de supervivencia común y campante, como fue el caso de Bitun. Sí, digamos que hay cosas que se les puede bajar el tono o deslizar de manera sutil, ¿no? Por ejemplo, caso puntual que puedo mencionar como lo de la primera novia de Takumi en Initial D, que vos no entendés qué está pasando hasta que en la película te dicen, che, mirá, la mina estaba haciendo esto, ¿no? Vos lo ves Claro. paseando con un tipo con plata, vos decís, bueno, es el papá, es el tío, es el abuelo. No, entonces la cuestión es quizás más subida de tono o pertenecientes a una demografía superior, quizás se disfracen o se omitan por completo. Hay que ver qué decisiones toma el estudio al respecto. Así que puede ser una opción o no, pero seguramente la vamos a hablar en el podcast. Ahora, otras cosas que hemos hablado en el podcast y tienen segunda temporada es Komi-san no puede comunicarse, o bueno, su nombre en japonés. ¿Qué decir de esto? Ya lo habíamos hablado en el podcast. Es sobre una cuestión escolar, o sea, los protagonistas son chicos de secundaria que intentan hacer lazos de amistad y qué sé yo, y la piba es una piba que tiene un inconveniente a la hora de comunicarse. Así que nada, ya lo hemos hablado, el que quiere puede irlo a buscar, lo tenemos acá hace muy poco, creo que la temporada pasada, casi al final, y esta vuelta es la segunda temporada, así que eso. También hay una segunda temporada de Tate no Yuya, que es el héroe del escudo. Nunca lo hemos hablado y no lo vamos a hablar en ninguna situación de este podcast, porque, voy adelantando, tiene toda la fórmula de lo que es este anime y manga, tiene todo lo que en este podcast por mi parte despreciamos, pero que no nos llama la atención, que es por un lado un isekai, ¿no? Hay isekai y isekai. Hay algunos isekai que se salvan, o un isekai de parodia se salva. Por un lado es un isekai, por el otro es un típico isekai de harem, ¿no? El protagonista viene al mundo y de pronto toda la gente con la que se relaciona son todas mujeres, y se da la situación de que todas quieren estar con el protagonista. Bueno, y en esa cuestión del harem tenés una diversificación de un montón de cosas que tenés. O sea, tenés furro, loli, waifu. Esta serie, todos esos tics los marca. Otra cosa, que esto ya me parece a mí el acabose, el colmo de lo que son los harem. Que es una serie que disfraza mucho el argumento. Porque a vos te venden una cosa, o héroes que van a un mundo. Pero el prota, al ser el héroe del escudo, es como que nadie lo tiene en cuenta, como que si nada, ese héroe no sirve para nada, solamente tiene un escudo. Y como que nadie le da bola. Entonces lo que hace el héroe, el escudo, es agarrar pibitas, niñas o casi en forma, digamos, de huevos, o sea, todavía por nacer, y las educa para que sean amigas de él, o sea, para que sea su parte, digamos, ¿no? Y en ese educar de las amigas, medio que las amiguitas se van enamorando del prota. Entonces, como ya la cuestión de que el propio chabón educó a las pibitas, está bien, tienen un crecimiento veloz y todo lo que vos quieras disfrazar, pero ya al decir que este chabón es más o menos como la figura paterna de esos personajes, ya es bastante cringe, o bueno, y es bastante perturbador en un sentido argumental.
después todas las cosas que van pasando son muy cringe. Entonces... Es turbio. Es como turbio, cuando vos vas a una iglesia, ¿no? Y vos vas ahí con tu familia, de repente tomás la comunión, y está todo muy lindo porque vos considerás al cura como parte de tu familia, y de repente te convertís en monaguillo, y las cosas cambian y se ponen por demás turbias. Claro, Esto va a ser nunca me pasó, digo, pero bueno, Gastón se ve que sabe del tema. No sé si alguno se sentirá identificado, pero bueno, qué sé yo. Bueno, también la segunda temporada que ya anunciamos en el episodio anterior, para el que no se acuerda, hablamos de Tiger and Bonnie, segunda temporada, por Netflix y toda la cosa. Y después también otro de lo que hemos hablado acá, que totalmente recomendado, muy bueno, que ya va por no la segunda, sino la tercera temporada de Kaguya-sama. Love is War y todo lo que vos quieras, ultra romántica, todas esas cosas que se leen en el título. Y ya la hemos recomendado, nos parece una de las series escolares, o por lo menos a mí, que fui el que hizo la reseña, me parece una de las series escolares que mezcla de una manera espectacular o de una manera natural, digamos, lo que serían las relaciones escolares con una especie de juego psicológico aparte, que más que tensión y qué sé yo, genera humor y genera situaciones que uno se puede sentir o no identificado, bueno, qué sé yo. Genera cosas piolas que están buenas ver y ya va por la tercera temporada. Así que nada, recomendadísimo. Yo creo que todas estas que estamos hablando, un poco de más está decir que lo recomendamos porque sé que tiene mucho fandom detrás y que hay gente que qué sé yo, pero para que se sepa más o menos por dónde van los tiros del podcast, cuál es nuestro, o sea, dónde nos paramos, digamos, ¿no? Después una serie bastante interesante, que es un nuevo Spokon, que yo lo nombro porque sé que va a generar bastante hype, o ya está generando bastante hype de la gente que lo conoce, que es un Spokon medio tirando a seinen, y se llama Aoashi. Esto, digamos, es un manga con muchos capítulos, como que tiene mucha proliferación en lo que sería el manga. O sea, lo empecé a leer, digamos, capaz que en un momento se cambia un poco el rumbo, ¿no? Pero me hizo acordar mucho a Capitán Tsubasa. Acá en Latinoamérica se conoció como Supercampeones, y me hace acordar mucho el inicio, que es que un chabón viene de Brasil y ve a un pibito que la mueve, juega a la pelota, juega al fútbol, le da al fútbol mucho y como que le da una carta de recomendación y medio que lo entrena, le tira un par de tips y le dice: mirá, esto es así, pibe. Y este manga empieza así, empieza justamente por ahí. No sé si es un estilo homenaje, no sé si en Japón esto realmente sucede así o cómo será, pero me pareció muy similar. Así que, por un lado, aparte que también tiene una vertiente mucho más realista, como que se ancla mucho en lo que sería la vida cotidiana de ese personaje para adaptarse a las cosas de los clubes de fútbol. Me pareció tan realista que no me permitió hacer ese contacto con el Spokon que a mí me gusta, con los Spokones que yo elijo. Siempre tienen una cuota de lo real y un poco de la metáfora, un poco de lo que está medio tirando un poco a la fantasía, un poquito. Y este medio que no me cerró del todo. Pero sé que es una serie, una historia de Spokon, un deporte muy conocido y que hay bastante fandom atrás. O sea, bastante fandom en el sentido de el fandom que tienen los Spokones, ¿no? Que tampoco es un fandom, no sé, masivo. Hay Spokones, Slam Dunk y Supercampeones, conocido en España como Oliver y Benji, ya son Spokon de culto. Después tenés lo que son Spokones conocidos por sus shippeos, ¿no? Como Blue Lock, Kuroko no Basket, Haikyuu. Entonces hay Spokones y Spokones. Prince of Tennis. Sí, ahí ya no sé qué tanto queda de ese fandom, ¿no? Creo que se hacemos una convención del fandom del Prince of Tennis y el Katekyo Hitman Reborn. Son los mismos. Llenamos una mesa de 4 personas, y a lo mejor falta uno.
qué sé yo, para el que quiera su variante espocónica en esta temporada, la tiene. Claro, la tiene. Y también para los otros fandom gigante, un fandom en Twitter muy presente, digamos, muy por el lado del elitismo, muy por el lado de Big Fiction, y obviamente hablando de una saga con muchos capítulos, es Kingdom. Kingdom es un manga bastante aclamado por la gente, casi al mismo nivel, o no sé si están al mismo nivel, pero están ahí con la historia de Berserk. Y ambos, creo yo, esto ya es una opinión mía, sufren de la misma, o padecen los mismos males, que fueron animaciones que no se adaptaban a los gustos de las personas, que es un CGI horrendos. Yo sé que en el caso de Kingdom pasa porque intenté ver la primera temporada y no, en anime no pude hacerlo, no pude llevarlo, o sea, el CGI, la animación que había, dura, como si fueran robots, me parecía muy mala. Pero bueno, la saga tiene 3 temporadas y ahora comienza la temporada número 4. Que no sé si habrá mejorado la animación o no, pero bueno, ahí está. Y sé que hay un montón de gente que sigue Kingdom, sigue en el manga y no recomiendan para nada ver el anime. Así que yo no sé si, no sé, en la temporada 3 metieron una animación espectacular y qué sé yo. No estoy seguro porque la dejé de ver. Pero acá está la temporada número 4, que seguramente habrá o no gente que la mire. Es una realidad que hay estudios que trabajan mejor que otros, estudios que a lo mejor suelen manejar ciertos presupuestos, pero al ver una promesa o ven que tienen un proyecto interesante entre manos se la juegan más. Y bueno, eso interviene en el hecho de que tengamos buenas historias, un buen dibujo en el manga, que después no se trasladen bien al anime. Es la historia universal, por ejemplo, de Berserk. Nadie en el mundo te va a discutir que Berserk tiene una buena historia, tiene buenos personajes, tiene un buen dibujo en el manga. Ahora, cada intento que ha tenido de adaptarse en lo que es animación tiene sus fallos, ya sea porque no abarca todo, ya sea porque está hecho en CGI, ya sea porque son películas fragmentadas. Entonces, bueno, si un fandom, el fandom te dice lee el manga, y bueno, lee el manga, porque no va a haber un fandom que te quiera vender su obra haciéndote entrar por el peor lado. Otro también que tiene una excelentísima animación, no sé si la historia será buena, se llama Vampire in the Garden, que se sabe que está animada por WIT, un estudio de animación muy bueno, anima cosas de una manera espectacular. Y esta animación viene más que nada a la mano de Netflix, que puso toda la guita ahí arriba. Así que la vamos a tener en Netflix. El vampiro en el jardín. Spriggan, ya se había hablado en Netflix que se iba a hacer algo con este título. Y una novedad, digamos, que nadie pensaba que podía llegar a pasar o que ya mucha gente ha olvidado, se llama Bastard. Heavy metal, dark fantasy, bueno, es una fantasía oscura. Estamos hablando de Berserk, digamos, ¿no? También habían otras fantasías oscuras como, no sé, Claymore, Google Blood. Hay un montón de otras fantasías oscuras que se conocen menos, pero que están bastante buenas. Y este es el caso de Bastard. Bastard tuvo animaciones en OVA, que yo los vi y están bastante bien. Es una serie que tiene entre 100 y 150 capítulos y que, bueno, la animación que tuvo abarca la primera parte, digamos, la introducción de lo que es y un poquito más. Y ahora Netflix viene y va a animar esta serie. Yo todavía no sé si va a empezar de cero o tomará algún punto de referencia de las OVAs, como hizo con Baki, por ejemplo, ¿no? Baki tuvo una animación antiquísimamente, tuvo OVAs, tuvo serie, tuvo esto, tuvo lo otro, y Netflix dijo, bueno, vamos a seguir animando a Baki, y siguió desde el punto que lo había dejado las animadoras anteriores, tipo el anime donde había quedado, pumba, y empezó a animar desde ahí. ¿Y qué fue lo que dijo? Y al que no le gusta, que se joda. Claro, en este caso no sabemos bien qué es lo que realmente hará. Las OVAs
tuvieron cierta recepción en su momento, como que fue algo bastante bien hecho, pero no estoy seguro si se considera canon o no. Así que eso tenemos dentro de poco, dentro de esta temporada. No es que va a salir mañana, va a estar, pero dentro de esta temporada tenemos. Después vamos a hablar un poquito de las pelis que se vienen, que son 3 o 4, pero son interesantes. Las temporadas pasadas hubo una serie que se llamó Odd Taxi, que era bastante furra, pero no tenía que ver con ese condimento del furro tirando a lo erótico, sino tenía que ver más o menos como las cuestiones que se ven en Beast Complex de Paru, por ejemplo, que son la vida diaria de X personajes que son animales antropomórficos, etc. Odd Taxi era así, era sobre una morsa, que nada, humanoide, digamos, por decirlo de alguna manera, que manejaba un taxi, y habían un montón de secuencias de historias, qué sé yo, pasando al lado. Esto es una muy buena serie que la recomendamos, pero todavía no hemos hablado, no la hemos terminado de ver, por mi parte por lo menos. A lo mejor dentro de poco hablemos de ella, porque se viene la película, y la película se llama Odd Taxi in the Woods. Así que tampoco no hay ni reseña ni nada, pero se sabe o se piensa que es una continuación de la serie. Después tenemos, por otro lado, la película número 25 de Detective Conan, que ya la habíamos anunciado, creo, que intervienen un montón de personajes y se llama Detective Conan Halloween no Hanayome. Y nada, por lo que se ve es otra película de Detective Conan, ya sumando el número 25 a la franquicia. Así que esta sale el 15 de abril y capaz que la veamos. Y digamos, de algún modo, esto más sumado a, habían visto, digamos, que era uno de los aniversarios de Detective Conan. En alguna de las plataformas que hay acá en Latinoamérica han subido películas de Detective Conan como para incentivar ver las películas, qué sé yo, como por ejemplo, creo que estaba en HBO Max, una onda así, que habían subido las últimas 3, o bueno, las 3 más conocidas, digamos, que eran las que están más tirando a nuestra contemporaneidad. Las otras, las del 89, 90 por ahí, esas está medio difícil de conseguir. Otra peli también que ha quedado un espocón antiguo ya, o no antiguo, pero digamos un espocón que ya se viene arrastrando temporada en temporada, es Free, que eran estos chaboncitos, estos juzgando que nadaban, que era sobre natación, y se viene la segunda parte que se llama Free The Final Stroke. Así que nada, se viene esa peli, siempre tuvo buena calidad de animación, no es nada innovadora, sino que tenía animación buena. Después otra peli de la mano de Wit, como hemos hablado de Odd Taxi, también va a estar la película Bubble, que también está en Netflix, y ya hemos hablado también que reunía un montón de artistas conocidos y artistas que sabían bien cómo venía la cosa, y esta es una historia original, que no se basa en nada, sino que es algo original, nuevo, para Netflix, uno de los mejores estudios de animación que hay, como WIT. La vamos a ver y vamos a opinar en su debido momento. Y eso sería todo lo que hay en el catálogo para esta temporada. Un montón de cosas muy buenas. También hay cosas no tan recomendables, como El héroe del escudo, pero destaca mucho más las cosas buenísimas, buenas, que vamos a hablar seguramente en el podcast en algún momento. A ver, si alguien quiere ver El héroe del escudo, que no lo vea. No, bueno, que lo vean. Acá no discriminamos a nadie, no discriminamos ni a furros, ni a fujoshis, ni a gente que le guste los isekai con harems. Está todo bien. Pero bueno, convengamos, ¿no? Que hay prácticas que sabemos que no son tan sustanciosas como otras. Prácticas, narrativas, géneros, como quiera uno llamarle, ¿no? Por ejemplo, el ecchi. El ecchi, y bueno, amigo, no lo estás mirando por la historia. Y la verdad que lo que te muestra es poco. Así que andá y mira tu hentai, ¿para qué vas a estar mirando un ecchi? Lo mismo con un isekai tipo harem, ¿no? O sea, si querés ver fantasía, no hace falta que veas un isekai. Mirate un manga, un anime que tenga un mundo de fantasía real, oscura o no. Así que bueno, qué sé yo.
Bueno, y después de haber hablado largo y tendido, vamos a la parte troncal o temática de este episodio, que por alguna razón nosotros decidimos llamar Los Niños al Poder, porque son los protagonistas justamente personajes que son infantiles, algunos más infantiles, otros menos infantiles con respecto a su comportamiento, pero bueno, eso ya lo veremos en las respectivas reseñas, ¿no? De 3 productos protagonizados por niños. Y comenzamos ni más ni menos que con Osama Ranking. Así es, Osama Ranking o el Ranking del Rey, Ranking of Kings. Bueno, un producto que diría lisa y llanamente una joyita, una obra de arte con una adaptación increíble, espectacular, de la mano de Wit, que ya lo hemos nombrado 5 o 6 veces acá, medio que un poquito se está pareciendo a Mapa, que empieza a capitalizar un montón de series y qué sé yo. En este caso Wit dio una muy buena animación con esta serie, porque es una serie, para decirlo de algún modo, que trata sobre las típicas historias de reyes, de reinos, que mezclan un poco la fantasía, que mezclan un poco los cuentos de hadas, que uno podría comparar, uno podría decir, como por ejemplo Game of Thrones, ¿no? Es sobre reinos, pelea de reinos, disputas entre reinos, los protagonistas son parientes de los reyes y obran en sentido político, en sentido aventurero y en un montón de otras cosas. En este caso, esta serie hace ciertas alusiones a cuentos de hadas, como por ejemplo un espejo mágico, ¿no? El espejo de Blancanieves, que le brinda a uno de los que está en la corte mucha información, un montón de cosas. También tenemos gigantes, también tenemos el cuento del emperador, que es ese cuento en el que un sastre flojo le da una vestimenta a un rey y esa vestimenta es invisible y se genera una cuestión todo alrededor de eso. En este caso, esta serie lo que hace es tomar todos esos elementos, todas esas cosas que estoy comentando, aparte de un montón de otras cosas más, ¿no? Todos esos elementos, y lo hace funcionar dentro de su historia. Y su historia se trata de un protagonista que es hijo de un gigante, que es rey, en una ciudad normal y silvestre, digamos. Pero su hijo nace un chiquitito, una especie de pulgarcito, sordo mudo. Entonces tiene un montón de secuencias que están en contra de este personaje, ¿no? Nace con un montón de situaciones que en esa época, o dentro de lo que sería la corte y dentro de lo que sería todo el reinado de este rey, es bastante discriminado, o se le ríen en la cara, no saben que este protagonista sabe leer los labios. Bueno, hay un montón de secuencias ahí en la que medio que se siente discriminado, ¿no? El protagonista, por sus condiciones. Pero esto, lejos de ser un impedimento para el protagonista, es algo que lo hace resaltar, que lo hace ir a buscar su propio camino, empezar un camino, una aventura para ir a buscar algo que lo haga fuerte para estar en el reino. Y sin contar el argumento, sin contar nada, es una historia bastante recomendable porque tiene de todo, tiene situaciones. Es como a veces cuando yo lo estaba viendo me hacía acordar un poco a Game of Thrones, toda la primera parte, digamos, la parte en la que la corte del rey se pone en contra de tal, o empiezan a ir en contra de la corona y le roban los puestos, hay una especie de masacres. Si bien, digamos, es una serie con un protagonista aniñado, en realidad hay bastantes muertes, aunque al final del día no sean tantas, pero digamos hay masacres, hay cercenamiento de miembros, hay un montón de situaciones un poco violentas, digamos, y se va construyendo medio un camino del héroe o de este protagonista, ¿no? Y a raíz de todo esto, que bueno, yo ya me vi la primera temporada de 23 episodios que está,
y se dice que hay un ranking de reyes, ¿no? Que hay el ranking del número 1, el número 2, el número 3, el número 4, hay pruebas, se hablan de las pruebas de los reyes, se habla de todas estas características que tiene que tener un rey, pero medio que la parte del ranking del rey no se toca del todo, como que trata más sobre este personaje y cómo hace para combatir con todas estas situaciones que se le van dando. Por un lado cuestiones físicas, por el otro lado cuestiones familiares, por otro lado cuestiones políticas, y cómo se va desempeñando en toda esta cosa. Hay que decir que dentro de la historia también se juega mucho con la cuestión de lo tierno, ¿no? De cómo se ven los personajes, la ternura que dan, digamos, la relación de amistad entre el protagonista con todos los demás personajes, la forma que te lo muestran al personaje es medio que va para el lado medio de la ternura. Y después tiene un plus, un agregado que uno ve inmediatamente, que es el estilo de dibujo o el estilo de animación, que es como si fuera un cuento de hadas, o el estilo de color que tiene es como si fuera un libro de cuentos de hadas, porque los colores te remiten a eso, es como si fuesen crayones dentro de la animación. Entonces como que te remite mucho a la ternura, al ensueño, a una fantasía típica de Disney, por así decir. O sea, la fantasía que generan esas cuestiones de Disney. Y mientras vos te vas metiendo en la historia si bien siempre tiene estos colores, siempre tiene estos rasgos, siempre tiene esta forma simple de dibujo, simple de diseño de personajes, y a medida que te vas metiendo en la historia, esto se va oscureciendo un poco. Porque empezás a ver que hay muchos pactos diabólicos, empezás a ver que hay mucha cuestión de canibalismo, hay ciertas secuencias bastante perturbadoras dentro de personajes que incluso no son tan malos. Hay personajes que son cercanos a los personajes principales, pero hay un hecho satánico, un hecho de culto que lo vuelve medio turbina la cosa, ¿no? Entonces tiene de todo, tenés por un lado la vertiente de lo cute, de la ternura, tenés por el otro lado la vertiente de lo oscuro, que tiene que ver con tramas de traiciones y planes en contra de los personajes, qué sé yo. Siempre hay un ida y vuelta. Así que nada, a mí me parece, sin entrar en spoiler, porque bueno, me parece que la historia se va contando sola, o que la historia está buena verla, y que obviamente no es autoconclusivo, sino que ya sacaron que van a seguir una segunda temporada, la van a renovar por una segunda temporada. Y otra cosa antes de terminar es que es una historia muy infravalorada, porque realmente si uno quería ir al manga antes de que sea adaptada al anime, uno quería ir al manga, no se conseguía traducciones, no se conseguía en Latinoamérica, yo creo que nadie lo editó nunca. Las traducciones que se encuentran son 3 o 4 capítulos, ponele. Infravalorada o desconocida también, ¿no? Pero esperamos que con el anime, con la animación y con la nueva animación que va a tener la segunda temporada, pueda ser de más fácil acceso la historia de manga. Porque sé que algunas cosas dentro de lo que es el manga y el anime cambian. En los primeros capítulos del anime hay mucha elipsis, cuando Boshi, que es el personaje principal, se va de aventura con unos escuderos. En el medio, la animación hace una elipsis, digamos. Pero en el manga te muestran cada una de las secuencias que realmente suceden. Estás escuchando Mateadas 1 Podcast, el mejor podcast para compartir con amigos y unos ricos mates. Seguinos también en Spotify y iVoox. Bueno, pasando de Osama Ranking, ¿no? Que resultó que es una serie protagonizada por un niño, pero que no es justamente para niños, pasamos a otra serie de una temática similar, ¿no? Que si bien el protagonista es un niño, convengamos que
no es para todos, no es para toda la familia, y no porque haya cuestiones muy explícitas, muy satánicas, ni de canibalismo, ni de culto, pero para el que sabe leer entre líneas, tiene sus golpes bajos, sus golpes fuertes, y a veces ni siquiera es tan sutil, así que yo creo que es una buena serie, pero que abre más para la reflexión y pianta algún que otro lagrimón. ¿De qué serie estamos hablando? De Kotaro wa Hitori Gurashi, o en inglés Kotaro Lives Alone, o en español Kotaro vive solo, o para los pibes Mi pobre angelito pero para siempre. Bueno, esta serie que... Mi pobre Kotarito. Es una serie corta de 10 episodios, de ponerle media hora de duración cada uno, que originalmente fue lanzada en la televisión japonesa en el año 2021, pero llegó a nosotros de la mano de Netflix en este año, en el 2022. Desde ya aviso que esta primera temporada no es autoconclusiva, no se sabe qué va a pasar con el futuro de esta serie, pero hay manga, ¿no? Entonces la aventura continúa y quizás en algún momento se retome, quizás no. No sé hasta qué punto estará avanzada la historia, pero bueno, el manga es escrito por Mami Tsumura, comenzó a publicarse en el año 2015 y continúa hasta el presente. Lleva recién 8 volúmenes y es publicado por la editorial Shogakukan, una editorial que particularmente maneja una demografía seinen. Así que ya van entendiendo por qué no es una serie que es para todo el mundo, o sea, no es un kodomo. Ya más o menos el título es bastante explícito, o sea, el Distopiano también abordó una serie que tiene un título explícito, pero al final te das cuenta de que la historia va por otro lado. Bueno, acá es bastante explícito y literal. Kotaro vive solo. ¿Y quién es Kotaro? Kotaro es un guachito que tiene 4 años y vive solo en estos complejos de departamentos típicos japoneses, ¿no? Que vemos en la serie, ¿no? Con 1 o 2 pisos nomás, 6-7 departamentos. Lo que acá sería más común encontrar como un mini barrio, ¿no? De varios PHs. Bueno, acá tenemos estas edificaciones y Kotaro vive junto a su vecino, que es un treintañero que se dedica a hacer mangas. Hay que hacer un gran pacto de verosimilitud, porque si bien es una serie que trata cosas muy serias que pasan realmente en la vida, uno no entiende quién carajo deja que un pibe de 4 años alquile un departamento solo. Uno no entiende quién deja que un pibe contrate abogado solo, que le pasen plata directamente a él. ¿Qué carajos impide que no termine en un orfanato? Aunque uno después se entera que ya estuvo en uno y por problemas él decide emanciparse. Hay poco control. A ver, es como uno acepta, ¿no? Porque, bueno, habilita todo el desarrollo de la historia. Incluso parece manejarse mejor, ¿no? Solo que otros compañeros del orfanato que son más grandes que él, ¿no? Y bueno, tienen que arreglársela de otra forma, más precaria, laburar. Pero bueno, ya sabremos por qué Kotaro tiene cierta facilidad para manejarse en el mundo y por qué los compañeros no. Bueno, Kotaro de 4 añitos nada más se presenta con su vecino, ¿no? Y de a poquito vamos conociendo a los otros vecinos. Y acá entramos con el tema de lo que ya hablamos antes con el Distopiano durante el episodio, la censura o la sutileza de mostrar ciertas profesiones o trabajos. ¿Por qué? Por contexto, por estereotipos, porque nos encontramos con que una de las vecinas es una dama de compañía, ¿no? Y te lo dan a entender porque trabaja de noche, porque te muestran el bar donde trabaja, nunca te lo dicen, nunca te lo mencionan, está la sutileza. Y después tenés otro vecino que está obviamente ubicado dentro del estereotipo del yakuza, ¿no? El traje llamativo, los lentes de sol todo el tiempo puestos, pero no te dicen que el tipo es un yakuza que anda metido en la mafia. Vos ves a la vecina que lo miran mal, que uy mirá, esta clase de gente, ojalá no estuviera por acá, pero no te dicen qué clase de gente es. Bueno, ¿qué pasa con Kotaro? Kotaro tiene esta cosa de que está viviendo solo, entonces uno pensaría que tiene que adaptarse a vivir solo, que es él el que tiene que aprender cosas,
Y si bien en parte es cierto, ¿no? Porque bueno, ha sido un niño al que le han robado básicamente en la infancia y ha crecido de golpe en muchos aspectos, muchísimo. Te asombra la lógica del pibe en muchas ocasiones y te asombra desde ya la forma de hablar que tiene, pero porque él se inspira en un Kodomo de época, entonces tiene como un hablar muy arcaico, ¿no? Muy formal. Para nosotros sería un hablar de español antiguo, caballeresco, ¿no? Aristocrático. Sin embargo, nos encontramos con que también los adultos que lo rodean van aprendiendo cosas, van aprendiendo cuál es su rol según su edad, su posición dentro de una familia. Así nos encontramos con que, bueno, el vecino mangaka podría ser tranquilamente un Togashi que se la pasa ahí tirado todo el día y dice: hey, ve por las noticias, ¿cómo puede ser que se están robando chicos por todos lados? ¿Dónde están los padres? Y ahí se acuerda de que tiene un vecino pibe que vive solo y dice: bueno, ya fue, yo lo acompaño al jardín, yo lo acompaño a los baños públicos, los edificios estos no tienen baño. Entonces ahí te das cuenta de que un tipo que muchos definían como flojo, como que no tenía iniciativa, se encuentra desempeñando un buen trabajo como padre, como adulto responsable, ¿no? Y que le ayuda de repente a Kotaro a tener una infancia más o menos normal, a que no se olvide que es un niño y que tiene que disfrutar. Y así como tenemos estos personajes recurrentes como los vecinos, también tenemos personajes que aparecen en 1 o 2 episodios que también se dan cuenta, ¿no?, de la importancia de que un niño disfrute, de que todo trabajo, por más mínimo que parezca, y con este ejemplo me remito, sin decir demasiado, al episodio del vendedor de globos, de que todo gesto aporta, suma, puede ayudar a hacer la felicidad de alguien, ¿no? Y que uno no sabe cómo con su gesto le puede estar cambiando el día a una persona. Y bueno, uno esperaba, por lo menos yo cuando vi el tráiler de Netflix dije: bueno, va a ser una comedia del pibe intentando ser adulto, ¿no?, siendo pibe. Te muestran encima un par de juegos de palabras, ¿no?, así humor a los Saiki, ¿no?, o los de Yakuza de casa. Y te encontrás con una serie que te muestra abuso infantil, relaciones tóxicas de pareja, estafas, separaciones conflictivas, muertes, y cómo lidiar con esas muertes, cómo lidiar con esos duelos. Acá hay un spoiler: muy pronto en la serie se dan cuenta, uno como espectador, que la madre está muerta, ¿no? Y que por eso a él le llega dinero por un seguro de vida. Pero no te explican cómo murió la madre. Él parece querer mucho a la madre, pero en los flashbacks hay como un relato que entra en contraposición, en el que se muestra que en la madre en realidad no le daría mucha bola. Y lo inverso pasa con el padre está vivo, pero parece que en alguna medida lo maltrataba a Kotaro. Entonces él permanece en un perfil bajo, no se saca fotos, intenta borrar su registro, ¿no?, esconderse en donde vive, intenta no tener una cuenta de banco, por eso le llevan y le entregan el dinero en mano. Sin embargo, cuando te muestran flashback, te muestran enseñanzas buenas que le dio el padre, te lo muestran él siendo feliz con el padre. Entonces, por lo menos en el anime, esta situación no se termina de entender. Sin embargo, sirve para reflejar las historias de otros personajes. El tipo que tenía que entregar a Kotaro al padre se da cuenta de que no puede hacer tal cosa porque él también padeció abuso infantil. El yakuza, que de repente tiene una familia pero él está separado, ¿no?, entonces no ve al hijo, le quiere dar cosas a Kotaro y Kotaro le dice: no, vos se la tenés que dar a tu pibe, vos tenés que acercarte a tu pibe, vos tenés que forzar esa relación, crear un vínculo. Y sin embargo, en una medida sana, ¿no? O sea, digamos que el padre intenta que se vean poco para no hacer mala influencia, intenta que no siga sus mismos pasos, que sea una persona decente. Después tenemos la evolución de los mismos compañeritos, ¿no?, con esto de la lógica muy madura de Kotaro, que les enseña a ser más autónomos, les enseña la importancia de tener padres, la importancia de un montón de cosas que uno
da por sentado o ignora cuando es niño porque bueno, vive en otra realidad. A pesar de que no destaca mucho la animación, tiene una animación bastante simple, es bastante efectista porque entre toda esta miseria, tristeza, estas crianzas medias desafortunadas, estas relaciones medias conflictivas, de repente se le da un primer plano y un buen valor a una sonrisa, el brillo de los ojos de un personaje dice demasiado. Entonces creo que para las limitaciones técnicas que hay, es excelente. Se disfruta muchísimo como, por ejemplo, uno ve el vapor de aire caliente saliendo de los cuerpos de los personajes cuando regresan de los baños públicos, y uno puede hacer una lectura de como que bueno, vienen con ya cierta ligereza de cuerpo y alma porque se han sacado el peso del día de encima. Después está el tema de la inocencia de Kotaro, con el cual encanta a muchas personas. Inocencia, pero tampoco tanta, no es ingenuo, es muy inteligente. La vida difícil que ha tenido lo ha llevado a ser muy deductivo, aductivo en el sentido de que lee signos, no solamente palabras, sino movimientos, comportamientos, gestos, en ese sentido. Es decir, que uno esperaría que un niño como él, viviendo solo, sea estafado de 1000 maneras, y sin embargo, cuando vos crees que el pibe está siendo estafado, en realidad el pibe está al tanto de todo y hay una razón detrás por la cual él acepta, digamos, se deja ser estafado. Yo creo que si tenés ganas de que se te aparezca un nudo en la garganta, de llorar un poquito, de hacer alguna reflexión, si es que conoces algún episodio similar de pareja conflictiva, de un nene maltratado, si tenés una concepción de cómo debe ser una crianza ideal, de cómo debería comportarse un padre, si querés pensar un poco, porque a veces el anime no solamente es entretenimiento, sobre todo si es de la demografía seinen, bueno, yo les recomiendo encarecidamente que vean Kotaro vive solo, y que bueno, que se saquen la idea vende humo del tráiler porque no es una comedia. Si bien te podés llegar a reír en varios momentos, es una historia bastante conmovedora. De cómo Kotaro conmueve tanto a las personas que viven con él, como a las que no viven con él, y a las personas que lo vemos a él desde el otro lado del monitor. Bueno, ese sería el segundo de los niños que íbamos a mencionar. Un niño con toda una carga y una responsabilidad al hombro y bastante edgy por lo que se pudo ver. Ahora vamos a pasar a algo mucho más cómico, mucho más cute y bueno, también tiene acción. Que uno de los próximos animes del momento, una de las historias que pegó bastante fuerte, que se llama Spy de espía, una X, las típicas X que le gustan a los japoneses, Family. Spy por Family, Spy Family, como se tendría que pronunciar, o espías familiares X, como sería en LATAM. Familia de espías, todo claro, más. Familia de espías X. Bueno, esta serie en un momento se estrenó en Manga Plus, que es la aplicación online de la Shonen Jump, que es donde empezaron a subir cierto contenido que no entraba en las revistas, que era medio, no de descarte, pero que era un contenido que se le tenía una fe regular, digamos, ¿no? Al lado de Kaiju 8 fueron series en manga que supieron triunfar, supieron mantenerse, y que hoy en día ambas dos, Kaiju 8 y Spy Family, cuentan con anuncios de animación. Esta serie es de Tatsuya Endo y cuenta en este mismo momento con 40 capítulos más algunos extra que son ilustraciones y qué sé yo. Ahora bien, esta es una serie de acción y humor porque mezcla 3 premisas o 3 dimensiones o 3 mundos, si uno quiere, y los integra de una manera bastante coherente e interesante, que es por un lado la vertiente o la premisa de los espías, por el otro la vertiente de los esper, que serían los psíquicos, la gente psíquica, y por el otro, ya la tercera vertiente sería la de los asesinos a sueldo.
que hoy en día, últimamente en la shonen o en la mayoría de las revistas, todas las cuestiones estas de asesinos y qué sé yo, organizaciones de asesinos, está bastante presente, como con Sakamoto Days, que lo hemos hablado, la familia Yosakura, bueno, un montón de otras series también que habla sobre los asesinos. En esta serie tenemos un primer protagonista que es un espía. Digamos, partimos desde la cuestión que tenemos un protagonista espía. Un tipo cuyo nombre clave es Twilight, que sería Crepúsculo, y le dan misiones así, qué sé yo, misiones X, y el chabón va y las cumple. No hay una misión que no haya cumplido. Entonces le dan una misión un poco más extensa y para largo, digamos, ¿no? Que sería la de infiltrarse en una escuela privada de los estándares más altos que hay en este lugar. Y para ello va a necesitar una familia. Para infiltrarse en una escuela tiene que hacer que un familiar de él se infiltre dentro de esa escuela. Entonces la agencia de detectives le dice que tiene que formar una familia. Entonces este chabón va a buscar a un hijo a un orfanato y se encuentra con un montón de niños y qué sé yo, y se da cuenta que elige a una nena porque le llama la atención. Esta nena, que se llama Anya, es, o los espectadores saben, porque el padre en ningún momento sabe, que esta niña es una psíquica, es una persona, un esper, es una persona que lee mente de la gente, y a partir de leer las mentes de las personas reacciona o hace cosas para ir en contra o a favor de lo que ella quiere. Entonces todo lo que piensa Twilight, que toma el nombre de Lloyd, todo lo que piensa el chabón, la pibita va y lo hace. Entonces el chabón dice, bueno, esta pibita sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, tiene un perfil, porque el chabón también es analítico y deductivo, que da calambre. Entonces todas las cuestiones que este chabón está buscando, esta piba lo cumple. Entonces va, la toma, se la lleva y dice, bueno, la adopto, qué sé yo. Y la adopta. Pero para seguir con esta misión, se da cuenta mucho más adelante que en esta escuela, al ser tan concheta, al ser tan careta, tan elitista, tan de alto nivel, digamos, no te aceptan si no sos una familia tipo. Y justo en ese lugar la familia tipo es un esposo, una hija y una esposa. Entonces va a buscar a una esposa por ahí. Y de casualidades de la vida, con su hija, descubren a una chabona que también está buscando una tapadera, digamos, ¿no? Todavía no se sabe el porqué, no se sabe nada. Una tapadera necesita tener a alguien conocido, como un novio, qué sé yo, para presentarle a su familia y que nadie sospeche, qué sé yo. Entonces, por cuestiones del destino y por cuestiones de que Anya, que es la chaboncita que lee la mente de todos, empieza a hacer un plan. A partir de esto, tanto Lloyd como Short, que es la protagonista femenina, digamos, la última rama de la triada, puedan pegar onda, digamos, o puedan coincidir para hacer de cuenta que son una familia. Hay que decir que cada uno de los personajes no sabe que el otro, nadie sabe que Lloyd es espía y nadie sabe que Short es asesina a sueldo. Solamente Anya, que es la que lee la mente, es la que sabe los secretos de todos y obra a favor de eso. Es decir, cada vez que el padre de ella necesita hacer algo en relación a las demás personas, Anya obra tratando de ayudarlo al padre. Como por ejemplo una misión de infiltración en la escuela, está el padre ahí, entonces Anya sabe que es el padre, pero tiene que hacer tal o cual cosa para que nadie se dé cuenta, contestar de una cierta manera para que nadie se dé cuenta. Entonces la pibita, enseguida al leer las mentes de todos, sabe más o menos cómo llevar la situación. Hay que decir también que al ser una parte de comedia, se van a dar 1.000.000 de situaciones que queden así medio mal o que se empiecen a arreglar de una u otra manera, tipo desencuentros, tipo malos entendidos, situaciones ridículas, bueno, un montón de estas situaciones que se van dando, pero que los tres personajes
van a resolver de alguna manera para no quedar expuestos a la mirada de las personas. Entonces hay que aclarar que acá sucede una cosa, ¿no? Porque uno dirá, bueno, pero ¿por qué tienen que hacer de cuenta tal? ¿O por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Hay una especie de referencias, pero no te lo dicen del todo, pero se ve que esta sociedad es una sociedad controlada. Es una sociedad que se dice por chusmería. Por ejemplo, la esposa está un día laburando en una tienda y le dice: che, ¿te enteraste que tal persona era un espía y lo descubrieron porque aparentemente no hacía bien lo que tenía que hacer? Como que hay un reglamento a seguir que cada familia tiene que seguir para no ser descubierta. Y algunos indicios te muestran que, por ejemplo, la policía que hay acá es la Triple S, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que no va a saber a qué remite esto, ¿no? Que la doble S era la policía armada de los nazis, ¿no? Una policía que, bueno, tenía ciertas libertades y control. Son las fuerzas armadas, ¿no? Sí, convengamos que estos policías serían miembros fascistas, claro, de un estado totalitario, completamente opresor. Claro, en realidad dentro de lo que sería la historia hay indicios de este sistema, una especie de sistema que por ese mismo motivo este espía está medio infiltrado acá, ¿no? Entonces por eso el chabón, está la asesina, este cierto rompecabezas de familia azarosa que se va formando acá. En realidad hay un sentido de por qué están, que es un sentido que después, a medida que avanza la trama, se va comentando. Entonces la historia, si bien tiene sus premisas potentes y sus premisas que vos en un primer momento decís, bueno, pero entonces ¿de qué se trata? ¿De espías? ¿Se trata de gente con poderes? ¿O se trata de asesinos? ¿O se trata de un gobierno totalitario que no sé qué? ¿O de una escuela? ¿Qué sé yo? Bueno, se trata de todo eso, y la manera que está todo eso orquestado es muy interesante y muy natural, y es como que vos lo empezás a leer y decís, claro, se va formando bien la historia, digamos, ¿no? No hay nada que vos decís, bueno, de pronto caen los aliens, como podría llegar a pasar en una serie como ponerle, ¿no? Acá lo que me refiero es que la verosimilitud está y está muy bien contado, y es una historia muy interesante, y que uno entra en la historia que vos decís, bueno, es graciosa, tiene acción, tiene espías, qué sé yo, te caga la risa, pero muy por debajo hay un montón de otras cosas profundas en la que se mete la historia, que por un lado una crítica, por el otro lado cuestiones de moral, un montón de este tipo de situaciones, que está anclado en eso, digamos. Y bueno, para ir comentando, que está animado por WIT, que ya lo hemos hablado de vuelta, con Osama Ranking, con todo esto, lo venimos hablando, pero también está animado por Cloverworks, que ha hecho muchas cosas malas, o ha destrozado cosas buenas y ha convertido en malas otros animes. Un estudio compartido, al ser dos estudios que están a cargo de la animación, yo creo que se van a contraponer y va a ser algo. Lo malo de Cloverworks con lo increíble de WIT, va a ser un producto mínimamente bueno. Sí, convengamos también que el problema, uno de los más grandes que tuvo Cloverworks, no fue tanto con la animación, claro, sino por decisiones en cuanto a la narrativa y cómo acortarla. Claro, Hubo una mutilación de una serie puntualmente que le hizo ganar una mala fama, una mala reputación. Pero bueno, quizás yendo de la mano de alguien que te guíe, que en este caso WIT, las cosas resultan mejor. Así es, así que nada más que agregar. Va a tener buenas cosas, ya está estrenado, lo pueden ver. Y nada, acá lo recomendamos, sabemos que tiene mucho fandom y lo vamos a estar viendo. Así que nada más, eso. Bueno, y así es como concluimos con este nuevo episodio de Mateadas 1. Repetimos, los niños al poder, que en este caso acá vemos a un niño rey, vemos a un niño que está completamente emancipado, y a una niña que le hace la gamba a dos padres que tienen que mantener sus fachadas porque cada uno tiene sus objetivos.
Ya con todo esto, con todas estas recomendaciones, estas notas de color, los adelantos de la nueva temporada, podemos irnos despidiendo, no sin antes hacer que Listo Piano mencione todas nuestras redes para que puedan comunicarse con nosotros, hacernos alguna sugerencia, mandarnos un saludo, lo que ustedes quieran. Así es, estamos en YouTube, como siempre, Matías 1 Podcast, también estamos en Spotify y iVoox, son nuestras 3 plataformas por el momento en la que pueden encontrar nuestro contenido. Y también estamos en una red social, la única que tenemos, @Mateadas en Twitter. Bueno, sin nada más que decir, sin nada más que agregar, solamente nos resta despedirnos, así que les mandamos un saludo y un abrazo a todos, un abrazo psicológico porque bueno, ya no se usa barbijo, ya no se usa nada, pero bueno, seguimos en pandemia, así que a mantener distancia, gente. Nos vemos pronto.